compartir toda la información de los coach del reto de 5 días. Genial, excelente. Bueno, vamos comenzando, Sí, si quieren. ya vamos a ir comenzando. Bueno, vamos a comenzar con la charla de hoy, que es cómo influyen las emociones en nuestros cambios de alimentación, ¿sí? Bueno, primero, ante todo, me voy a presentar. Yo soy María de los Ángeles Aybar, soy licenciada y profesora en psicología. Está mi resultado, no lo veo. Ah, bueno, sí, perdón. Sí, un momentito. Sí, cómo no. Mientras yo voy contando, entonces, yo tengo 49 años, comencé, digamos, con los cambios de hábitos desde hace mucho tiempo. Yo desde mi adolescencia sufro de sobrepeso. En la medida de que fui creciendo tenía muchos problemas de circulación, dolores de cabeza, celulitis, estreñimiento. Bueno, tenía una serie, digamos, de situaciones que el cuerpo, digamos, me estaba mostrando que en realidad estaba como de alguna manera sintiéndome, ¿sí?, como una persona mucho más grande, a pesar de que por ahí tenía 30 años, 35 años, me sentía como una persona de 60, de 70, yo sabía que tenía que hacer un cambio, y les dije algo, ¿no? Es muy importante, que es que mis cambios comenzaron desde mi adolescencia, cuando empecé, digamos, a tener sobrepeso. Pero yo pensaba que hacía cambios positivos. Cuando empecé a tener, digamos, el asesoramiento de los coaches en el reto de 5 días, empecé a conocer más la nutrición, empecé a tener cambios realmente en mi alimentación, ¿sí? Cambios también mentales, porque no solamente los cambios son, digamos, en la alimentación, sino también, como decíamos antes, ¿no? El título lo decía, las emociones. Las emociones influyen directamente en esos cambios de hábitos. Entonces yo aprendí a manejar estas emociones dentro del reto de 5 días, aprendiendo, ¿sí?, de los coaches. Entonces, este es mi resultado. Yo bajé más de 20 kilos, mejoré el gastritis, dolores de cabeza, circulación, celulitis. La verdad que me siento fantástica, ¿sí? Y bueno, la nutrición me ayudó muchísimo a complementar y ayudarme en estos cambios, ¿no? Porque sabemos que los complementos nutricionales son muy importantes a la hora de poder elegir y a la hora de poder tener todos esos nutrientes que en la comida diaria no los tenemos, ¿sí? Así que bueno, vayamos al tema directamente, ¿sí? Que son cómo influye las emociones, ¿no? Bueno, es muy interesante, los felicito a todos por estar escuchando esta charla, ¿sí? A dedicar un tiempo a poder conocerse, autoconocerse y conocer más acerca de lo que dice la psicología de las emociones y cómo lo podemos articular con los cambios de hábitos, que ese es precisamente, digamos, el objetivo de estas charlas, ¿sí? Tenemos una visión integral del ser humano, ¿sí? Entre el hacer, pensar y sentir. Estas tres, digamos, podríamos decir, actividades, ¿sí?, tienen que estar alineadas. Y es muy difícil, ¿no?, tener alineado entre lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace. Pero por eso, digamos, nosotros abordamos estos tres aspectos, ¿sí?, del ser humano, para poder trabajar en eso y poder alinear precisamente, ¿sí?, estas tres características, ¿sí? Cuanto más alineado, más saludable va a estar el sujeto, ¿no? Por supuesto, va a estar la persona. Entonces, la emoción está articulada con el pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que la emoción tiene como base el pensamiento. Cuando uno piensa, digamos, la emoción va tomando como más fuerza, ¿sí?, con nuestros pensamientos. Entonces, por eso es importante esta dirección, ¿no? Esta dirección entre
el pensar, el sentir y el hacer, ¿sí? Cuanto más coordinadas, cuanto más integradas, mucho mejor. Y el hecho de poder, digamos, conocer que la emoción está articulada con el pensamiento es muy importante también, ¿sí? En la construcción del ser humano se precisa un otro, por ejemplo, para decodificar las emociones. Cuando uno es niño, los padres o aquellas personas significativas nos van decodificando eso que nos pasa, eso que sentimos, ¿no? Nos sentimos enojo, entonces los padres nos van diciendo de alguna manera, ¿sí? Lo que nos pasa y van logrando poner en palabras eso que sentimos, ¿sí? Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a construir esa relación con el miedo, esa relación con el amor, esa relación con la alegría. Empezamos a identificarlas a través de lo que otros nos han dicho que son, ¿no? Que son estas emociones. Por eso es muy importante la palabra como articuladora del pensar y del sentir. ¿Sí? Cuando somos chiquitos, como decía, lo hacían nuestros padres. Después, en la medida de que uno va creciendo, es importante poder generar esa articulación nosotros mismos o con la ayuda de otros, ¿no? Por eso es muy importante la ayuda de los coaches, ¿sí? Que están capacitados para poder escuchar, para poder, digamos, hablar de estas emociones, porque nosotros pasamos por eso, ¿sí? Y sabemos de qué se trata, ¿no? Entonces, la decodificación, el hablar, el dialogar de las emociones alivia a la persona. Alivia y a través del el diálogo nosotros podemos buscar, digamos, qué es lo que nos pasa, podemos transmitir a través de la palabra y podemos buscar resolver esas situaciones, ¿sí? Que eso no quiere decir que no tengamos esa emoción, pero tener esa emoción con la desesperanza, ¿no? Que es no poder solucionar, acrecienta ese dolor, ¿no? Acrecienta esa emoción. Entonces, en el pensamiento nosotros tenemos creencias, tenemos ideales, tenemos frustraciones también, tenemos modelos culturales y muchas veces todo esto hace, digamos, que nosotros despertemos ciertas emociones, ¿sí? Por eso la articulación entre la emoción y el pensamiento, ¿no? Cuando uno tiene una emoción es importante el pensar, el poder, digamos, tomar unos minutos para poder pensar por qué tenemos esa emoción, de dónde viene, qué nos despierta esa emoción, ¿sí? Y es lo primero que tenemos que pensar, porque el pensamiento es como si tuviésemos agua fría y la emoción un hierro caliente, entonces la enfría, ¿sí? Comenzamos a sentir como una calma cuando comenzamos a pensar, ¿sí? Por eso es importante la respiración frente a una emoción, ¿sí? Cargamos con nuestros pensamientos, ¿sí? Todos, con los pensamientos de autoconcepto, de conceptos de otros, y si son negativos nos estancan. ¿Qué quiere decir esto? Que toda emoción está construida sobre un pensamiento. Y si ese pensamiento es negativo, digamos, hay autorreproches, hay angustia, hay todo lo que significa, digamos, estos pensamientos que digamos, nos estancan y no nos dejan, digamos, avanzar, ¿sí? Nos generan una emoción. Por eso tenemos que poder relacionar con ese pensamiento, ¿sí? Y poder trabajar en ese pensamiento de autoconcepto, porque en realidad, digamos, todas las emociones vienen desde ahí, ¿no? Desde el autoconcepto. Pasamos a la siguiente. Entonces, los cambios de hábitos, y esto es muy importante, ¿sí? Los cambios de hábitos de alimentación, en los cambios de hábitos aparecen emociones que permanecían ocultas. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad todos tenemos emociones, ¿sí? Positivas y negativas, todos internamente. Tenemos ansiedad, tenemos enojo, tenemos alegría, tenemos culpa, digamos, esas emociones están internamente. Entonces, ¿qué pasa cuando uno hace el cambio de hábito? Se comienzan a despertar, comienzan a aparecer, ¿sí? Por eso a las personas les cuesta mucho hacer el cambio de hábito, ¿sí? Alimentación como en otras cosas, ¿no? Porque empezamos a salir de nuestra zona de confort, de tener ese control de esas emociones y empezamos a, digamos, desconocernos, ¿no? Empezamos a tener ansiedad, nos empiezan a enojar ciertas cosas y nos comenzamos a preguntar por qué tenemos que hacer ese cambio, por qué es necesario,
nos da miedo de no poder hacerlo. Mucha gente dice, bueno, los cambios, la verdad que a mí, digamos, el sostener mucho algo, una rutina me aburre, a otros le puede dar culpa de no poder sostenerla. Entonces, hay que reconocer esas emociones que aparecen con los cambios de hábitos, ¿sí? Porque en realidad estaban ahí y uno las tenía tapadas. Entonces, es un gran aprendizaje hacer el cambio de hábito, es un camino, es una construcción, es un autoconocimiento, ¿no? Empezamos a desarrollar herramientas para reconocer esa emoción y poder empezar a trabajar, empezar a abordarla, ¿no? Por eso es importante no autojuzgarse, permitirse tener esa emoción y trabajar sobre la emoción misma. Y para esto es importante el poder de la palabra, ¿no? La emoción transitando esas palabras, pudiendo dialogar con otro, por eso la escucha del coach es muy importante, ese acompañamiento, ese diálogo, esto de velar qué hay, qué emoción hay detrás de ese cambio, ¿sí? Porque, digamos, los psicólogos tenemos muy en claro, ¿sí? Y es importante que ustedes también lo sepan, que nosotros nos construimos en la relación con otros y está la comida de por medio, sí, siempre, ¿no? Porque, digamos, en la relación con la madre, siempre está ahí la comida presente. Entonces, la alimentación no está por fuera de las emociones. Y miren esta frase, ¿no? Comemos por emoción. ¿Sí? Algunos dicen, bueno, ¿cómo? Porque necesito fuerza, porque necesito alimento, porque mi estómago lo pide. El 70% de nuestra alimentación es por emoción, ¿no? Así que fíjense qué importante es conocer las emociones, poder, digamos, reconocerlas. Y los hábitos de alimentación cambian estados emocionales y de pensamientos, ¿sí? Esto es así, es como una rueda, es como un círculo. Uno va haciendo un cambio de hábito, ¿sí? Y va apareciendo estas emociones. A la vez, cuando van apareciendo esas emociones, uno va logrando cambiar de pensamiento, va cambiando esa relación que uno tiene con la comida, ¿no? Y va empezando a lograr, digamos, manejar ese enojo, esa ansiedad, a lograr, digamos, decir esto de pasar de por qué tengo que hacer esto, esto me hace bien, esto me hace sentir mejor, esto me hace descansar mejor, por ejemplo, ¿no? Pasemos a la siguiente, y acá la clave está en el equilibrio de las emociones. ¿No? Hay que identificarlas, reconocerlas, educarlas, ¿no? Hay que hacer toda una construcción de poder controlar estas emociones, no que las emociones nos controlen a nosotros, siempre pensar que las emociones son temporales, por eso uno no puede tomar una determinación, una decisión con determinación basada en emociones, ¿no? Y la comida muchas veces uno decide, ¿sí? Y aunque parezca que no, uno está decidiendo. Por ahí uno no es muy consciente de las decisiones que toma en relación a la alimentación, pero uno decide siempre. Decide tomar agua o no tomar agua, decide comer un almuerzo, perdón, saludable o no. Uno va decidiendo. No es la rutina, no es digamos, la vorágine del tiempo lo que nos lleva a decidir. Somos nosotros. Entonces nosotros nos tenemos que hacer responsables de esa decisión que tomamos día a día, porque si un día no comemos bien no pasa nada, pero la realidad es que el ser humano toma decisiones todos los días y 4 veces o 5 veces al día, ¿no? Eh, entonces, nunca tomes decisiones basadas en emociones, ¿sí? Muchas veces la alegría nos hace, digamos, tomar, digamos, por ejemplo, nos reunimos, ¿no? Vamos a hablar de un ejemplo de reunión, ¿sí? De cumpleaños, de reunión de amigos. Entonces, muchas veces en esas reuniones hay alcohol o por ahí hay azúcar, hay harina, que nosotros no decimos que no puedan comer, ¿no? Pero mucha gente va a esas reuniones ya pensando en lo que va a comer, en qué comida hay, ¿no? Y la realidad es que la alegría es una emoción placentera, pero también es una emoción, digamos, fugaz, ¿no? Uno no tiene que comer por alegría, ni tiene que comer para poder sentirse alegre, ¿no?
por ejemplo, el alcohol, hay gente que toma alcohol, hay gente que come azúcar, que come alimentos procesados, ¿sí? Y esto genera una falsa alegría. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente que el azúcar es elevada, entonces eso nos da como esta sensación de alegría, ¿no? Como de estar bien, ¿sí? Y la realidad es que es falsa, porque a la hora volvemos a caer, el azúcar en la sangre cae, ¿sí? Volvemos, digamos, a sentir que necesitamos esa harina, ¿no? Entonces, y acá también les quería decir algo que es muy importante, que saber que, digamos, la emoción no viene de afuera, viene de adentro, ¿sí? Tenemos, digamos, lo que les voy a pedir es que apaguen los micrófonos, ¿sí? Por favor, porque si no se escucha, la emoción no viene de afuera, viene internamente, es interna esa emoción, ¿sí? Y aunque nosotros querramos, digamos, o busquemos externamente sentirnos bien a través de la comida, a través de la bebida, ¿sí? La realidad es que eso es una falsa emoción, es una emoción que viene desde afuera y así cuando la tomamos desaparece el efecto y otra vez volvemos, ¿no? Entonces mucha gente lo que hace es, digamos, tratar de buscar esa alegría a través de los alimentos. Y la realidad es que no es lo más saludable, ¿sí? Porque en realidad lo tenemos que buscar internamente. La otra emoción es tristeza. Nos permite identificar qué nos incomoda, qué no nos gusta, y esto también es muy válido, ¿no? Es válido que podamos identificar esa tristeza para poder resolver esa situación, ¿no? Muchas personas frente a la tristeza, ¿qué hacen? Por ahí comen, por ahí se les cierra el estómago, entonces, digamos, esto es poner otra vez externamente lo que nos pasa, ¿sí? Y no poder encontrarnos con ese sentimiento y poder abordarlo, ¿no? Y por eso les digo, abórdenlo a través de los coach, de alguien que los pueda escuchar, eh, de por ahí, digamos, empezar a escribir es buenísimo, porque eso va a hacer que también la escritura es como un otro, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa? Me pasa esto, me pasa lo otro, ¿no? Es a través de eso es que uno puede empezar a buscarle la vuelta a esa emoción, ¿no? Y saber de dónde viene, porque muchas veces sabemos que las cosas no son de lo presente, no son de la hora. Uno viene ahí con la mochila, cargando con un montón de cosas y piensa que todo es actual, y la realidad es que no es así. Por eso cuanto uno más se conoce, cuanto uno más empieza a mirar hacia atrás, empieza digamos, a poder registrar eso que nos ha pasado, ¿sí? Empezamos a resolver el presente. Pasamos a la siguiente, ¿sí? Y yo creo que nos queda un poco más de tiempo. Frente a la emoción del miedo, ¿sí? Podemos tener dos formas de afrontar ese miedo, ¿sí? Una es, por ahí nos paralizamos, nos inhibimos, digamos, ¿sí? Que esa sería como la más negativa. Y por otro lado, el miedo es algo positivo porque nos mueve a la acción, ¿no? Podemos huir, podemos adaptarnos. eh, Tenemos que identificar esto que nos genera miedo. Y tener miedo, la verdad que no es una debilidad para nada, ¿sí? Es parte del ser humano el miedo. Como yo les digo, es parte de poder, digamos, saber por dónde no tengo que ir, digamos. O si voy por ahí, bueno, ¿cómo me tengo que cuidar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Poder reconocer el miedo es de grandes, digamos, ¿no? Y de más grandes es poder decir, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo voy afrontando? ¿Sí? ¿Cómo me voy manejando con este miedo? Uno nunca se tiene que pelear con el miedo, ¿no? Uno tiene que decir, bueno, a ver, es algo que me acompaña para tener precaución, ¿sí? Para saber por dónde tengo que ir y por dónde no. La ira es una reacción de defensa y muchas veces esto se convierte en ataque, ¿no? Y encubre emociones. Muchas veces debajo de la ira hay angustia, hay miedo, hay bronca, hay culpa. Entonces uno tiene que poder tratar de ser consciente de esa ira, ¿sí? Poder, digamos, poner los pies más sobre la tierra y poder bajar, ¿no? Porque en realidad, digamos, la ira, como el miedo,
como la angustia, nos perjudican a nuestro cuerpo, ¿sí? A nuestro físico, ¿no? Y es muy importante poder, digamos, reconocer esa angustia, esa emoción, porque muchas veces el primero que lo reconoce, ¿saben quién es? El cuerpo, ¿sí? El cuerpo va dando señales, nos ponemos rojos, empezamos como a sudar, empezamos como a tener palpitaciones, empezamos como a tener una sensación, por ejemplo, a la piel, ¿sí? La bronca, nos llenamos de esa energía, de esa fuerza, ¿no? Entonces, el primero que registra la emoción es el cuerpo. Por eso es muy importante eh, digamos, la comunicación con nuestro cuerpo. El cuerpo habla, el cuerpo nos dice, el cuerpo nos va transmitiendo lo que sucede, ¿sí? Primer receptor para poder, digamos, reconocer la situación, ¿no? A través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos, a través de los sentidos, uno va reconociendo la situación. Entonces, poder estar conectado con el cuerpo y con aquello que nos genera tristeza, nos genera alegría, nos genera miedo, es muy importante, ¿sí? Hoy más que nunca, digamos, tenemos que poder leer lo que nuestro cuerpo dice, cuando nos dice que paremos, cuando nos dice que nos duele la cabeza, bueno, a ver qué nos pasa, cuánta agua estamos tomando, por ejemplo, ¿no? El cuerpo es, digamos, un comunicador, ¿sí? De cómo nos sentimos, ¿sí? Por eso la clave entre cuerpo, corazón, ¿sí? Mente, es muy importante, ¿sí? Es muy importante. A veces no nos escuchamos, a veces no lo registramos y esperamos que otro nos diga, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos tenemos que calmar? ¿Qué nos pasa a nuestro propio cuerpo? Y la realidad es que cuanto más conectados estemos con nuestro cuerpo, con el ejercicio, con la relajación, con la respiración, con nuestra digestión, ¿no? Hay gente que tiene órganos como más sensibles, ¿sí? Entonces, ¿quién de todos nosotros sabe cuál es su órgano más sensible, por ejemplo? ¿Quién de nosotros sabe, digamos, cómo funciona hoy su aparato digestivo, ¿no? Y eso lo podemos lograr a través del cambio de hábitos, ¿sí? Por eso es tan importante y son muy importantes estas charlas. Yo felicito a todos los que están presentes, ¿sí? Porque la realidad es que estas charlas concientizan muchísimo más, ¿no? Así que cuantas más personas puedan estar, muchísimo mejor. Y ahora vamos a cómo diferenciar e identificar la ansiedad emocional de el hambre, ¿sí? Física, ¿no? Entonces, presten mucha atención a esta placa, ¿sí? Porque miren qué importante. El hambre emocional se siente en el cuello, en la boca, ¿no? Hay gente que por ahí dice, bueno, siento más saliva, siento necesidad de tragar, siento necesidad de masticar, de morder, ¿sí? La bronca, cómo se expresa digamos, en la mordida, ¿no? Esa es el hambre emocional. Si uno tiene esta sensación, no estamos hablando de un hambre física, no estamos hablando de una necesidad fisiológica, estamos hablando de que hay una emoción ahí, ¿sí? Que se está transmitiendo a través de la necesidad de la comida, pero no es la comida, ¿sí? El hambre emocional es repentina, es de un momento, es ya, ¿no? Es el aquí, el ahora, ya. Es de repente nos embarga una sensación de querer comer y empezamos a abrir la heladera, la alacena, ¿no? Tengo hambre, y no es hambre, ¿sí? Y no es hambre. Lo que ahí tienen que hacer es distraerse, porque muchas veces, o por aburrimiento, o por estrés, ¿sí? O por presiones laborales, uno empieza a sentir esa necesidad, que no es hambre. Entonces, es importante tomar agua, tomar agua, tomar agua. El agua siempre te tranquiliza, calma, relaja, ¿sí? El hambre física es gradual, ¿sí? Uno va empezando a tener esa necesidad y uno lo va sintiendo cómo esa necesidad va aumentando, ¿sí? Pero no es repentina. Tiene que ver también con los horarios, ¿no? El hambre emocional depende la emocionalidad del momento y del estado de ánimo, como yo les decía, ¿no? Cuando tenemos bronca, cuando tenemos miedo,
cuando estamos contentos, ¿no? Porque no solamente, digamos, hay hambre emocional cuando uno está angustiado, uno puede estar contento y también tener el hambre emocional, ¿sí? No es saciada aunque hayamos comido, ¿sí? La persona quiere más y quiere más, claro, porque en realidad no se trata de satisfacer la necesidad de hambre, digamos, ¿sí? Fisiológica, sino hay una emoción ahí. Y mientras está la emoción, se va a sentir hambre, ¿sí? El hambre física es saciada después de comer. El hambre emocional se come de forma rápida, se busca la satisfacción inmediata, como yo les decía, ¿sí? Y casi siempre son, digamos, se buscan alimentos ricos en azúcar, alimentos que se puedan masticar, o por ahí bebidas alcohólicas también, ¿no? El hambre física, eh, digamos, la persona puede disfrutar de la comida, puede saborearla, puede tener la sensación, ¿no? Por eso es importante la masticación, la degustación, el aroma, digamos, el sentarse a comer en un momento tranquilo, ¿sí? En donde uno puede estar relajado y se puede conectar con lo que hace, ¿no? Acuérdense que el cuerpo necesita un tiempo de relajación. El hecho de salir del trabajo y sentarse a comer, no, el hecho de salir de trabajar y acostarse, no, porque el cuerpo necesita como un tiempo para poder como instalarse en ese momento, ¿no? Para poder tener tiempo de registrar ese momento, ¿sí? No todos tienen el mismo tiempo, por supuesto, pero es importante darle al cuerpo ese momento para poder encontrarse con lo que está haciendo, ya sea actividad física, descanso, ¿sí? Eh, Alimento. No sé, chicos, cuánto tiempo tenemos, pero bueno, vamos a seguir, ¿sí? Genera sentimientos, ¿sí? El hambre emocional genera sentimientos negativos, de culpa, ¿sí? De vergüenza, bueno, todo eso está como abocado, digamos, ¿sí? En el hambre emocional, ¿no? Genera todos estos sentimientos, ¿sí? Porque en realidad, digamos, el hambre emocional parte de estos sentimientos, ¿no? Entonces, la persona aumenta la realidad estas emociones, ¿sí? Por eso, cuando uno está enojado, cuando uno está triste, es importante no comer en ese momento, ¿sí? Porque realmente, digamos, se va a asociar el alimento con esa emoción y realmente el cuerpo no lo va a registrar como un alimento hasta por ahí saludable, ¿no? Por ahí cae mala comida, bueno, todo esto. Entonces, el Perdona, hambre... perdona, Angie, 5 minutos, ¿sí? Quería Ah, avisarte bueno, eso. buenísimo. Muchísimas gracias, Virginia, por avisarme, porque la realidad es que no podía verlo. Entonces, como yo les decía, el hambre física genera sentimientos de satisfacción y de tranquilidad, ¿sí? Y acá tenemos, ¿sí? Para ir terminando ya, alimentos que te hacen feliz y alimentos que te deprimen, ¿sí? Entonces, el agua es un alimento que, digamos, afecta 100% nuestro cuerpo, ¿no? El agua, digamos, purificada, el agua que nosotros podamos tomar todos los días, ¿sí? Y nosotros estamos, digamos, tenemos un 70% en nuestro cuerpo de agua, así que qué importante es, ¿sí? El pescado, el ají, ¿sí? El chocolate, libera endorfinas, ¿sí? El cacao, digamos, más que el chocolate. Y los alimentos que nos deprimen son las gaseosas, la comida chatarra, el alcohol, los endulzantes. Entonces, todas estas cosas que por ahí la gente le da todos los días al cuerpo, bueno, generan ahí, digamos, un malestar físico, psíquico, y nos afectan a todos los órganos y por supuesto el porcentaje de grasa elevado, ¿no? Bueno, ahí vamos a dejar la charla, ¿sí? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé si hay algún minuto como para que alguien pueda preguntar algo, ¿sí? Sí, quedan 3 minutos 19. Si alguien quiere preguntar algo Excelente, qué o hacer algún lindo. comentario. Un gran abrazo a todos los que me están escuchando, ¿sí? Y bueno, y con los que nos escuchan por YouTube también, un Claro. abrazo enorme. Espero que les haya gustado la charla y pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, ¿sí?
No sé si alguien quiere preguntar. Bueno, se ve que quedó re clara la charla o quedaron así como muy... Bueno, yo más que nada agradecerte porque es un tema muy interesante y bueno, hay varias cosas para resaltar, pero como para hacer un resumen, así muy chiquito, un comentario breve de lo importante que es poder poner en palabras lo que sentimos, ¿no? Porque ahí es como que la enfriamos a la emoción y primero identificar qué es lo que uno siente, ¿no? Qué es lo que nuestro cuerpo nos está, digamos, las señales que nuestro cuerpo nos está enviando y que muchas veces no le prestamos atención y seguimos con la vorágine digamos, de lo cotidiano, no nos detenemos a registrar precisamente eso. Cuán importante es, porque es una información muy valiosa y que la verdad que muchas veces no la tenemos en cuenta. Así que muchísimas gracias por darnos a hacer el foco en esto y poder prestar atención a esto. Gracias. Y el cuerpo es un vehículo, ¿no? Es un vehículo que nos va a llevar toda nuestra vida, ¿sí? Y por eso hay que cuidarlo. No pensando en tener 90, 60, 90, en tener un cuerpo. Por ahí sí, digo, cada uno, digamos, tiene su meta de salud, ¿sí? Pero lo que acá, digamos, promovemos es el bienestar, la buena salud, ¿sí? El sentirnos y vernos bien, sobre todo, ¿sí? Muchas gracias, Angie. Quedó muy, muy clara. La verdad te felicito. Es un profesional. Gracias, gracias de mi parte. Estoy muy agradecida. Gracias, Elsie. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse y por acompañarnos en esta noche. Ya tenemos menos de un minuto, así que les agradecemos enormemente. Muchísimas gracias, Angie, por la charla y a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias por estar. Gracias. Los esperamos Gracias, dentro de 15 gracias. días. Gracias.